Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saludamos cuando son las 14 horas con un minuto aquí en la Ciudad de México. Ya saben que transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitario. Este es el espacio, le damos la bienvenida una vez más a este espacio de No Apto para Cínicos con su servidor Jaime Hernández y nuestra querida productora Lourdes Salas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Hoy es 10 de octubre del año 2020 y vamos a tener un programa que básicamente va a tratar de establecer, ir un poquito más allá de la información que está cayendo como a cascada en Estados Unidos para hacernos la siguiente pregunta. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende convertirse en un parásito de la Casa Blanca, en un parásito del sistema político, financiero y mediático. Donald Trump está parasitando al sistema político. Parece que lo ha conseguido y parece que quiere seguir parasitando al sistema político que se ha presentado como la gran avanzada, el modelo democrático más avanzado de todo el mundo. ¿Hasta qué punto estamos viendo en cámara lenta cómo Estados Unidos se convierte en una república bananera en términos electorales? Y vamos también a repasar lo que comentábamos ayer, hasta qué punto ha sido sabio, inteligente, no reconocer por el momento o no felicitar por el momento a Joe Biden como el candidato ganador, como el presidente electo de Estados Unidos. Porque ha habido muchísimos reclamos, muchísimas protestas de gentes que realmente yo creo que lo hacen más por tocarle las costillas al presidente que por otra cosa, porque yo creo que no están haciendo un análisis ponderado sobre cuáles han sido las razones de esta decisión del presidente o de esta abstención del presidente. Hoy vamos a hablar también de la caída del muro de Berlín porque se cumplen 31 años, ¿no? Ayer se cumplieron 31 años y a propósito de ese fenómeno de la caída del muro de Berlín vamos a insistir, vamos a tratar de establecer una analogía en la decisión de aquel entonces de George H.W. Bush de no felicitar a Mikhail Gorbachev o de no bailar sobre el muro de Berlín y reclamar una victoria para Estados Unidos. Porque se acuerdan que después, poco tiempo después, Francis Fukuyama escribió un artículo que le puso el fin de la historia, ¿no? Como si realmente la caída de ese muro de Berlín hubiera zanjado el debate de qué modelo es el que había ganado. Vamos a hablar también de las declaraciones de hoy, de este martes, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dice que las farmacéuticas desplazadas por su administración están detrás de estos movimientos opositores a su gobierno. Son unas declaraciones muy interesantes del presidente que habla de que sigue esta resistencia de estos consorcios que se enriquecieron, que llegaron a monopolizar una industria farmacéutica que genera miles de millones de pesos y de dólares en ganancias. Así es que vamos a hablar de este tema y también finalmente vamos a hablar del tema de la vacuna, sobre todo el caso de la vacuna Pfizer, que es muy prometedora y que de eso se habló también en la mañanera por parte de el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Bueno, pues así arrancamos nuestro programa. Vamos a arrancar con lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos. Es muy interesante lo que poco a poco es como un golpe de estado suave o un intento de golpe de estado de Donald Trump,
que quiere desconocer el resultado de las elecciones y que está dispuesto no solamente a llevar esto al terreno legal, sino que también va a aprovecharse de este sistema tan imperfecto de Estados Unidos que decide la sucesión presidencial a partir del sistema, el llamado sistema de los colegios electorales, que tendrán que votar el próximo 14 de diciembre para decidir quién es la persona que va a jurar sobre la Biblia para ser presidente a partir del próximo 20 de enero. Yo creo que hace unos momentos estaba escuchando yo las declaraciones de Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría republicana en el Senado. Bueno, mayoría que todavía sigue siendo republicana. Hay que tener en cuenta que el próximo mes de enero hay 2 elecciones de 2 escaños en el Senado que podrían darle a los demócratas ahora sí que el control del Senado. Pero mientras tanto, Mitch McConnell es el que tiene la mayoría, representa la mayoría republicana en el Senado, y él ha dicho hace unos momentos que van a esperarse a que se produzca esta votación de los colegios electorales el 14 de diciembre para ver quién es el candidato electo. Cuando dijo estas palabras, yo me acordé de algunos antecedentes en los que ciertos colegios electorales han votado en contra de lo que ha decidido la mayoría en su estado. ¿Estarán tratando de abrir brecha por ahí? Me estoy pensando en el estado de Georgia, que ha recibido intensas presiones uno de los secretarios de Estado para que presente su renuncia. En fin, vamos a abordar este tema. Pero otro dato significativo ha sido el que hace unos momentos, ¿verdad, Hildy? El anuncio de... ¿Me lo puedes decir? Sí, que la Casa Blanca ha dicho que que se siga haciendo el trámite para el presupuesto de Trump, para el presupuesto del próximo año de Trump. O sea, es toda una declaración de batalla, ¿no? Sí, es como decir, y nosotros vamos a seguir al frente. O sea, él sigue al frente. Nosotros vamos a ejercer el presupuesto. Le parece que no tiene ninguna... que para él las cosas siguen en marcha como si hubiera sido reelegido. Así que, pues, está pidiendo que se les dé todo, que se siga dando cuenta a los organismos que son los responsables del presupuesto para los norteamericanos, para Estados Unidos, de acuerdo con lo que Trump les ha pedido y solicitado, y sin que tenga nada que ver Joe Biden, a quien le ha estado negando por todos los medios la transición. Sí. Y otro elemento interesante a tener en cuenta. Hoy, durante la habitual rueda de prensa, bueno, no habitual, durante la rueda de prensa, porque no todos los días comparece el secretario de Estado Mike Pompeo en rueda de prensa, pero hoy compareció Mike Pompeo en rueda de prensa en el Departamento de Estado y le preguntaron, oiga, señor Pompeo, ¿qué preparativos tiene usted para que ya se produzca la transición a nivel administrativo en el Departamento de Estado? ¿Y qué creen que responde Mike Pompeo? Dice, no, claro, esta va a ser una transición tranquila, muy tersa, para un segundo mandato de Donald Trump. Mike Pompeo. Esto es un abierto, insisto, esto parece realmente que la administración Trump quiere parasitar al sistema político, quiere básicamente socavar un sistema democrático que hasta ahora no había tenido ningún problema, alguno que otra refriega, como ¿se acuerdan cuando ocurrió entre Al Gore y George W. Bush, que al final la Suprema Corte se pronunció a favor de George W. Bush? Pero en esta ocasión, todos los republicanos que son leales a Trump están actuando como si Donald Trump hubiera ganado. Vamos a escuchar, está en inglés, pero se dan una idea por lo que les acabo de contar. Cuando le preguntan a Mike Pompeo qué opina
el Departamento de Estado está preparado para una transición tranquila, y esto es lo que responde Mike Pompeo. Hi. Is the State Department currently preparing to engage with the Biden transition team? And if not, at what point does a delay hamper a smooth transition or pose a risk to national security? There will be a smooth transition to a second Trump administration. All right, we're ready. The world is watching what's taking place here. We're going to count all the votes. When the process is complete, there'll be electors selected. There's a process. The Constitution lays it out pretty clearly. The world should have every confidence that the transition necessary to make sure that the State Department is functional today, and successful with the president who's in office on January 20th, a minute afternoon, will also be successful. Es increíble. Cuando le preguntan, dice, no, estamos preparados para una transición de un segundo mandato de Donald Trump. Es que esto, en serio, es increíble lo que está pasando en Estados Unidos, que Mike Pompeo esté realmente ya ofreciendo estos augurios. Y sí, porque dice, textualmente dice que predice una transición sin problemas a una segunda administración de Trump. Así es. O sea, con todas sus letras. Y es que es increíble. Y es el secretario de Estado, digo, no es posible compincharse más de peor manera, ¿no? Sí, y bueno, y también, ¿se acuerdan que ayer por la tarde, ya se produjo por la tarde, ya no lo pudimos comentar? Bueno, lo que sí comentamos fue que el presidente Donald Trump había despedido a Mark Esper, el secretario de Defensa, y también al mismo tiempo el fiscal general William Barr había dicho que había autorizado ya él una investigación a nivel federal para esclarecer, para determinar si se había producido fraude durante el proceso electoral en todos y cada uno de los estados que participaron. Pero el máximo responsable de este departamento que se encarga de investigar los delitos electorales, al enterarse de esta decisión, renunció. Dice, no, yo no voy a investigar nada. ¿Pero cómo es posible esto? No hay ningún indicio, y por eso renunció. Por tanto, insisto, estamos al parecer ante una tentativa de Donald Trump por permanecer en el cargo. Y miren, hay quien ya, qué ingeniosos son en las redes, miren ya cómo avisoran el futuro muchos. A Donald Trump parasitando la Casa Blanca, parasitando la casa donde reside o debería de residir a partir del próximo 20 de enero, Joe Biden y su esposa Jill Biden. Así, aquí vemos, ¿se acuerdan? Que no haya visto esta película coreana, es una trama muy interesante en el que gente que le gusta vivir, ya descubre que los ricos viven bien, que tienen poder económico y llegan y parasitan. Pues ya algunos ya han comenzado a jugar con esta idea de que el presidente Donald Trump y Melania van a parasitar la Casa Blanca. ¿Hasta qué punto realmente piensa llevar esto Donald Trump? ¿Es real lo que estamos contemplando con los ojos como platos? ¿Realmente Donald Trump está dispuesto a cargarse a la democracia? Más de 200 años de democracia, imperfecta, eso sí, pero que de todas maneras ha sido una de las democracias que ha servido de faro, que muchas naciones han querido emular, algunos de forma exitosa y otras no tanto, y que de alguna manera también Estados Unidos presume y que quiere exportar hasta el último confín del planeta. Así es que la pregunta es, ¿Donald Trump conseguirá parasitar la Casa Blanca? ¿Conseguirá
descarrilar un proceso electoral que le ha dado la victoria, sin lugar a dudas, a Joe Biden, pues yo creo que solo el tiempo lo dirá. En cualquier caso, vamos a estar muy pendientes porque a mí las palabras de Mitch McConnell fueron muy interesantes cuando dijo hoy que van a esperar el voto de los colegios electorales que se produce el próximo 14 de diciembre. Ahora, precisamente por esto, ustedes saben muy bien que en Estados Unidos en la presidencia no existe voto directo de los ciudadanos. Si fuera así, entonces ya no habría discusión porque Joe Biden ha ganado con una diferencia de más de 4 millones de votos sobre Donald Trump. Pero el caso es que se siguen rigiendo bajo un sistema que surge hace más de 200 años, hace incluso antes desde que se aboliera la esclavitud. Y según este sistema, votan los ciudadanos en sus colegios electorales. El colegio electoral hace una revisión de los votos y es el colegio electoral. Son los representantes que son 538 representantes, porque en total el país son 538 votos electorales que se asignan se asignan de forma proporcional en razón de la demografía, de cuántos habitantes tiene. Por ejemplo, California es el estado que más votos electorales concentra, con 55, si no me equivoco, y Vermont creo que tiene 3 votos o 2. El caso es que el 14 de diciembre se reúnen estos 538 miembros de los colegios electorales y dicen, bueno, vamos a votar en función de lo que los ciudadanos en nuestros estados votaron. Pero hay antecedentes, no muchos, hay antecedentes en que depositarios de esa confianza, de esos votos, han ido en sentido contrario. Por ejemplo, cuando Hillary Clinton iba a ganar, o se pensaba que iba a ganar, representantes, creo que fueron de Washington, del estado de Washington, hubo 2 representantes del colegio electoral que votaron no por Hillary Clinton, sino por Colin Powell. Y entonces uno dice, pues, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué extraños movimientos? Entonces, yo espero que de aquí al 14 de diciembre se aclaren todas las cosas. Acuérdense que durante la disputa entre Al Gore y George W. Bush pasaron 5 semanas antes de que se iniciara el proceso de transición. En Estados Unidos, según la ley, desde el mes de septiembre pasado, así se rige, tiene que haber, desde el mes de septiembre ya tiene que estar preparado todo para que el que sea ganador ya tenga el control. Ya a estas alturas, ya cuando los medios dieron a conocer quién ha sido el ganador, que en este caso es Joe Biden, hay una responsable de decir, bueno, de iniciar el proceso. ¿En qué consiste este proceso? En liberar de forma inmediata un poco más de $6 millones que sirven para financiar el proceso de transición, es decir, contratar a la gente para que esta gente vaya incrustándose dentro de las distintas secretarías, como el Departamento de Estado, la Secretaría de Comercio, y vayan iniciando este proceso de transición, de entrega, de transferencia de poder. Pues a estas alturas, esta administradora se ha negado a liberar esos fondos y se ha liberado a darle la luz verde a este proceso de transición, porque Donald Trump insiste que no, que él ganó. Entonces, el presidente, la administración del presidente electo Joe Biden ya amenazó con tomar medidas legales. ¿Cuáles van a ser estas? En el curso de las próximas horas nos vamos a enterar. Bueno, todo esto, insisto, yo realmente nunca he contemplado, y los más veteranos periodistas políticos no recuerdan un escenario similar como este. No, digo, salvo el caso de Florida, pero que eso no implicaba solamente el debate por un estado, que era el estado de Florida, donde en principio
George W. Bush había ganado por 500 votos y luego Al Gore concedió, pero luego Al Gore criticaron a Al Gore y reconsideró y exigió un conteo. ¿Se acuerdan que fue este maratónico conteo? Total, que al final todo se fue a la Suprema Corte. Entonces, mientras pasa esto o no pasa, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el mundo ya ha reconocido la inmensa Alemania, gran parte de la comunidad internacional, de los gobiernos internacionales, ya han reconocido al gobierno de Donald Trump, con la excepción de Biden. De Biden, Joe Biden, con la excepción de uno que otro gobierno que tiene razones, que han tenido razones X para no reconocer su gobierno. En este caso, por ejemplo, el gobierno de México, que como hablamos ayer del tema, el presidente de México ha dicho, amparándose en la Constitución, que México prefiere esperar a que se termine el conteo, los colegios electorales voten el 14 de diciembre, y entonces, una vez que voten los colegios electorales el 14 de diciembre, entonces el gobierno de México dice, bueno, yo felicito a quien ha sido designado. Esto es bueno para México, esto es malo para México, esto es, como algunos sugieren, una tontería, una ocurrencia peligrosa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente hay quien a estas alturas siguen hablando con el hígado más que con la mollera. Yo en un primer principio, se los dije a ustedes, lo reconozco con humildad, a mí me pareció un despropósito. Dije, ¿cómo es posible que el presidente no reconozca la victoria de Biden? Pero después de un análisis meticuloso me di cuenta de que efectivamente el presidente de México es el jefe de Estado, es quien tiene que ver, vigilar y asegurarse que protege los intereses de México, ¿no? Entonces, yo escuchaba esta mañana, ¿cómo se llama este personaje que estuvo con Carmen Aristegui? Buscaglia. No. Diciéndole al presidente que, bueno, estaba viendo una columna de Leoncito Krauss en el Washington Post diciendo que cómo es con esto el presidente de México demuestra que es un aliado de Donald Trump. Y entonces dice uno, ¿qué ganas, no? Cuando uno opina y hace un análisis desde las ganas de joder, pues está bien, para ese momento sus seguidores le aplauden, ¿no? Pero hay que tener sentido de la historia, porque es muy interesante todo lo que está ocurriendo. A ver, vamos a saludar a nuestros queridos amigos, querida Gildín. ¿Qué parece? Bueno, pues tenemos con nosotros a Mónica Juárez, a Manuel Casas, Pachi, Quetzo 7, Teresita Sándor, Hernán Techim. Teresita Sándor nos dice, Jaime, parece que así sucedió con Cedillo, cuando contendía Al Gore y Bush, se fue y no felicitó a Bush, y hasta que llegó Fox lo hizo después de estar en la presidencia 15 días después. También nos saluda Mercedes Morales, Amelia Salas, Elizabeth Olmedo. Manuel Casas nos dice, entonces Trump se quiere convertir en lo que él odia de todo el mundo, como Evo y Maduro. Nos dice Manuel Casas, Trump fue el personaje perfecto que exhibe que es una forma de elección muy vieja que se debe actualizar. Isaac Medina nos saluda, Federico Moda también, Canario. Dice Canario, según su sobrina dice que Trump no va a reconocer su derrota y que va a romper cosas. Es como un niño pequeño. Mercedes Morales nos comenta, no me gustan los comentarios de Buscaglia. Cree que sabe todo y siempre tiene la razón. Frank Méndez, saludos JJ, saludos Frank. Yo la verdad estaba tratando un poco de entender, dice Elizabeth Olmedo, me siento como cuando tenía que ir a Estados Unidos con Trump, que si era bueno o malo y no pasó nada. Yo pienso que pasará lo mismo. No te entiendo muy bien, Elizabeth. Yo me siento como cuando tenía que ir a Estados Unidos con Trump, que si era bueno o malo y no pasó nada. Yo pienso que pasará lo mismo.
pues con Trump pasaron muchas cosas malas, Elizabeth. O no te estoy entendiendo, o qué rollo. Bueno, ¿se acuerdan que ayer analizamos este tema de lo que es conocida ya, que es en toda doctrina, por lo menos dentro de la diplomacia de Estados Unidos, lo que se conoce como la diplomacia cautelosa? Hay una doctrina de la diplomacia cautelosa y se refiere al momento en que George H.W. Bush, el padre de George W. Bush, que fue presidente de un solo mandato, no quiso celebrar con la comunidad internacional, o no, por lo menos no quiso literalmente bailar sobre el muro de Berlín cuando este se cayó, ese 9 de noviembre de 1989. Y a Donald Trump, cuando los periodistas de Estados Unidos le preguntaron, oiga, ¿qué le pasa a usted, no? ¿Por qué no quiere reconocer, por qué no quiere, no? ¿Por qué está usted tan remiso? ¿Por qué no quiere festejar? Y el presidente se mostró críptico, ¿no? No quería decir, pero en el fondo lo que estaba, porque los servicios de inteligencia de George Bush le habían dicho que le recomendaron que por favor se abstuviera de no ser tan grandilocuente, tan efusivo con el tema del muro de Berlín, porque si lo hacía, corría el riesgo de que la crisis que ya estaba consumiendo la Unión Soviética iba a provocar que la Unión Soviética volara por los aires. Entonces, George Bush hizo caso a su servicio secreto, a su servicio de inteligencia, y fue una bendición, francamente, porque eso evitó que la extrema derecha de Rusia, comandada por Boris Yeltsin y también por Vladimir Putin, que era exagente de la KGB, pues justamente en Berlín, se estaban intentando ya adueñar del poder desde aquel entonces de Rusia. Dice Elizabeth Medo, cuando el presidente fue con Trump para el TEMEC. Sí. Ya te entendí. Exactamente. Y yo se los comenté ayer. En un principio yo dije, ¿por qué el presidente comete este error? Pero después me acordé de este incidente cuando pasó justamente lo del muro de Berlín. Entonces, yo me quedé pensando, no, pues yo creo que en aquel entonces, y hoy se le reconoce todo el mundo a George W. Bush, tuvo razón al contenerse y no manifestar esto. ¿Por qué? Y entonces echó mano de esta diplomacia cautelosa de la que está echando mano a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, para mí es muy interesante y claro, hay gente que no va a querer ver esto. O sea, esta pieza de análisis que yo ofrezco, que tiene que ver con la historia de la diplomacia internacional, pues ¿qué le va a importar a Krauss, no? ¿O qué le va a importar a Buscaglia, que también está enojado? Parece ser que Buscaglia está, yo no sé, parece que Buscaglia quiere que el gobierno de México le preste atención, yo no sé. La verdad es que no entiendo a Buscaglia, ¿no? Incluso dijo, no, pues si yo quieren me echo un round de debate con Lorenzo Meyer, y como si Lorenzo Meyer, o sea... Pero según él no sabe quién es Lorenzo Meyer, sí, y es muy interesante que lo que ha ocurrido con lo del muro de Berlín, vale la pena recordar este suceso del muro de Berlín, porque yo creo que marcó un antes y bueno, entre otras cosas, marcó el fin de la famosa Guerra Fría, y fue muy interesante contemplar esta caída. Yo estuve ahí en la caída del muro de Berlín. Llegué no el 9 de noviembre, sino días después, inmediatamente después de la caída del muro de Berlín, y era un espectáculo impresionante contemplar todo esto, la caída de este muro, y entonces, pues... y agarrar a golpes el muro. ¿no?
fue cuando los alemanes tuvieron que, pues, ahí sobre Kufsterdam, la avenida principal que desemboca a la puerta de Brandenburgo, ¿no? Era un espectáculo. Yo estaba transmitiendo mi crónica desde una caseta de teléfono, ahí en Kufsterdam, la avenida principal en Berlín. Y hace poco, el año pasado, tuve la oportunidad de ir a Berlín, a contemplar una vez más este muro, ¿no? Que es una historia muy interesante, que tiene que ver no solo, que tiene tantos ingredientes. Yo creo que ha habido muchas películas, muchos documentales, pero yo creo que tiene que escribirse algo relacionado precisamente con la diplomacia que el mundo tuvo a la que muchos líderes políticos tuvieron que recurrir ese 9 de noviembre de 1989. Y me refiero a George Bush, cuando, insisto, se mostró muy cauteloso y fue atacado por los medios de comunicación y por líderes de opinión en Estados Unidos, porque él no quería que se precipitaran las cosas. Hoy, 31 años más tarde, yo creo que fue una sabia decisión, ¿no? Dice Don Juan Polenas, ¿cómo estás? Xochitl Leticia, ¿cómo estás? Beatriz Carrillo, me encanta buscar, él tiene la solución a los males de la humanidad y no los aplica a su patria. Canario, los republicanos crearon guerras y estuvieron buscando a Bin Laden durante años. Y Obama, sin arma y revuelo, encontró. Y eso sí, estoy en contra de la pena de muerte. Sandman, lamentablemente el nivel de análisis que hay en los medios mexicanos y la supuesta posición digno de TV Notas, como si no hubiera temas importantísimos de política exterior. Entonces, yo creo que, fíjense lo que son las cosas, ¿no? La historia es fascinante, sobre todo para alguien que la ha vivido. Yo he vivido yo estuve ahí de testigo de la caída del muro de Berlín, y fue impresionante cómo los ciudadanos se saltaban el muro y cómo fueron todos prácticamente. A ver si encuentro aquí. A ver. Esto fue lo que básicamente la noche, ¿no? Cuando se dan a conocer prácticamente que iba a haber unificación, y hubo una confusión, cuando ya se había decidido la caída del muro de Berlín, algunos miembros del gobierno del este no estaban enterados, pero así fue una locura, y la gente de repente se fue a saltar el muro de Berlín. Miren, desde el otro lado los están echando agua tratando de disuadirles, y lo que ven ahora es lo que queda del muro de Berlín. Hay todavía algunos vestigios de este muro que se han quedado como reliquia, y mucha gente va a visitar ahora el muro precisamente como un vestigio de la Guerra Fría. Y hoy mucha de la parte de lo que era el bloque oriental en Berlín se ha convertido en una cosa maravillosa, porque antes, ya saben que en Berlín Oriental, yo me acuerdo que cuando iba uno a Berlín Oriental se encontraban con tiendas que de veras que parecían de estas tiendas en las que uno, pues, ¿qué podía comprar? Leche, algunos embutidos, ¿no? Y no tenía que ver con los grandes almacenes deslumbrantes que estaban sobre la avenida de Kufsterdam. Y entonces, ahora, justamente, lo que ha pasado tras la caída del muro de Berlín, me refiero a donde era el sector oriental, la superficie de los apartamentos se multiplicó. Hoy, algunos de los apartamentos más caros y lujosos en Berlín
están del lado oriental. Y hoy, uno de los grandes almacenes donde se repartía la comida y los alimentos y la ropa en el sector oriental, se ha convertido en un megacentro comercial a donde van algunos de estos millonarios rusos con sus novias a comprar, y cuando les digo compras millonarias van con sus novias y compran unas cosas increíbles, ropa, última moda, aparatos, en fin, yo creo que nadie se imaginaba que 31 años después el sector oriental de Berlín se iba a convertir en escenario de uno de los capitalismos más fulgurantes, ¿no? Con centros comerciales donde puede uno comprar ropa carísima. Ahora todo el sector está irreconocible. Yo no había ido en 30 años, no había regresado en 30 años a Berlín, y cuando regresé, eso estaba irreconocible. Y los que estaban en el sector oriental, todo el sector oriental está en obras con edificios preciosos que conviven ahora. Hay sectores donde estaba el muro, ahora hay edificios con diseño precioso que conviven con estos trozos de muro, y son unas cosas preciosas, ¿no? Entonces yo creo que en pocas palabras, yo creo que lo que ocurrió en Berlín fue una lección de cómo la Unión Soviética perdió y se desfondó económicamente, financieramente, porque se dejó arrastrar por la carrera en la lucha por el control del espacio frente a Estados Unidos. También se le vaciaron las arcas porque estaba también con esta carrera armamentista estúpida que no los llevó a ningún lado, y también estaba financiando la guerra de ocupación en Afganistán. Más aparte, los casos de corrupción que desataron una hambruna feroz. Yo recuerdo cuando fui a Moscú, en la última parte ya del 88, fui a hacer una serie de reportajes a Moscú, y la gente se tenía que hacer largas colas para conseguir pan o carne o pescado, y no había. Y la ciudad era un caos. La prostitución se había disparado, la delincuencia también, y la gente que se enriqueció, los que eran los burócratas de alto nivel, se enriquecieron. Es decir, todos traicionaron el sueño, la utopía del socialismo real, ¿no? Y esto pues terminó por desmoronar, ¿no? Hay quien sugiere que el gran detonante o el gran catalizador de esta caída del muro y la caída, el desplome de la Unión Soviética fue el Papa Karol Wojtyła. Es cierto, Karol Wojtyła empujó un poco el proceso, sobre todo en Polonia, ¿se acuerdan? Él financiaba a Solidarność, mandaba dinero del Vaticano para financiar al sindicato, pero la acción unilateral o la única acción del Papa no fue la que precipitó, fueron un conjunto de contradicciones del modelo que hicieron que colapsara el socialismo real. Dice María Zambrano que ¿cuándo fue la última vez que visitaste Berlín? El año pasado. El año pasado estuve en Berlín, recorriendo lo que quedaba del muro. Estuve yendo al sector oriental, que está irreconocible, tal y como yo conocí, tal y como yo narré en esas noches desde una caseta telefónica ahí sobre Amsterdam, la caída del muro de Berlín. Ya todo eso ha cambiado panorama, todo es nuevo, y es increíble. Bueno, y entonces regresando al tema de Estados Unidos, yo creo que nadie imaginaba, imagínense, después de ese fenómeno en la que George Bush se tiene que mostrar muy cauteloso, ¿quién iba a decir? Impasible ante la noticia del caída del muro. ¿Quién se iba a imaginar?
que en la oficina que hoy ocupa, que en ese momento ocupaba George Bush, iba a llegar un magnate de los negocios que hoy quiere parasitar la Casa Blanca, ¿no? Y es increíble lo que realmente está pasando en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos, que siempre se ha presentado así como la luz, el faro de la democracia, pues hoy es una república bananera si nos atenemos al comportamiento de Donald Trump y del Partido Republicano, que francamente está dejando muy mal parada a la democracia y está traicionando los principios de los padres fundadores y socavando una democracia que yo no sé, hay quien sugiere que el problema aquí es hasta qué punto Estados Unidos va a ser capaz de sacudirse a este personaje que introdujo el neofascismo, que fue el creador de esta forma de neofascismo, y además lo más preocupante, por el que votaron más de 70 millones de personas por este personaje llamado Donald Trump. Vamos a ver en el curso de las próximas horas qué es lo que ocurre con Donald Trump. Y aquí tenemos ya las últimas declaraciones precisamente de Joe Biden. Hoy le tocó hablar a Biden porque hoy justamente la Suprema Corte escuchó los primeros argumentos orales de quienes quieren derogar la famosa ley de salud del Obamacare, que por cierto salud asequible. Sí, y no, por cierto que no tienen con qué reemplazar esa ley de salud, con lo cual millones de estadounidenses se quedarían sin seguro médico, sin asistencia médica. Y entonces hoy habló una vez más Joe Biden en contra de esta ley, pero mientras hablaba, Joe Biden dijo que era embarazoso, era realmente una vergüenza, se refiere ante la comunidad internacional, que Donald Trump se resista a reconocer la victoria que le han brindado a él y a Kamala Harris más de 74 millones de ciudadanos. Es una vergüenza, ha dicho Joe Biden. Y yo creo que vamos a ver hasta dónde es capaz. Miren, aquí vemos los que votaron por Trump fueron 71 millones de personas. 71 millones de personas. Y esta es la primera plana del New York Times en la que justamente hablan el debate hoy y miren, es interesante, los magistrados, algunos de los más importantes que incluyen ¿cómo se llama? El jefe, que funge como jefe de los magistrados, Roberts, y aparentemente Kavanaugh, otro, dicen echar abajo esta ley no sería beneficioso. Decenas de millones de estadounidenses obtuvieron cobertura bajo la ley del 2010, ¿se acuerdan? La que impulsó Barack Obama, que incluye es un seguro que incluye a las condiciones preexistentes, me refiero a enfermedades previas. Enfermedades previas. Entonces vamos a ver en qué termina por lo menos hoy se escucharon los argumentos orales ante esta Suprema Corte y durante este evento, exacto, dice Canario, la sanidad debería ser pública tal como se hace en España, aunque hay cosas de la sanidad española que hay que cambiar. Ándale, tú sí sabes, Canario. Antes, fíjense, yo les hablo de que hace cuánto tiempo nosotros vimos en Madrid entre 1987, 88 hasta el 2001, ¿no? Fuimos corresponsales, Gil y yo, ahí en España, y la verdad, en ese entonces tenían un sistema de salud espléndido, espléndido. Yo pagaba
el equivalente a $150 al mes y tenía protegida a toda mi familia. Y el seguro médico era fantástico, Sí, fantástico. atención en clínicas también. Las No, estaba atenciones, muy bien, la verdad. Pero fue también golpeado por los recortes, por... No, o sea, también lo dejaron muy desprotegido. No acabó siendo lo que es el sistema de salud mexicano, pero sí que tuvo muchos recortes. así es. Dice María Zambrano, qué miedo, 70 mil millones de desquiciados, más de los 64,000 con daño cerebral que votaban por el rapero Naco Rico. Sí. Dice, acá en Gringolandia hay mucha pobreza, homeless, para aventar como bolo en primera comunión. Cuando Fernández Noroña vino de visita a Gringolandia, estuvo en San Francisco y se dio cuenta, sí, hay mucho homeless, sobre todo en el área de Los Ángeles, ¿no? Es un Bueno, pero área, creo que hay en todas las grandes ciudades, ¿no? en todas las grandes ciudades hay homeless. Y entonces yo creo que, vamos a ver, pero yo tengo la impresión, hay quien sugiere la siguiente tesis, que Donald Trump está haciendo esto primero porque quiere salvar la cara ante sus seguidores, ¿no? De que, no es que me hayan derrotado de forma contundente y tal vez así, que miren, por eso estoy peleando, ¿no? Porque hay quien le ha sugerido a Trump, oye, pues, ya concede y te vuelves a presentar en el 2024, ¿no? Pero yo dudo mucho que después de esta experiencia con Donald Trump, yo dudo mucho que la gente le vuelva a dar otra oportunidad, francamente. Y si lo que quiere es salvar cara ante su base, pues qué caro le está saliendo a la democracia estadounidense proteger el ego de este personaje, ¿no? Digo, es increíble. Yo, desde mi punto de vista, creo que realmente Donald Trump necesita urgente ir a ver al psiquiatra, de verdad. Pues, ¿cómo es posible, no? Dice, y entonces, pues así están las cosas. No sabemos en qué va a terminar esto. No sabemos en qué va a terminar. Pero una cosa es segura, que los días que faltan de aquí al 14 de diciembre pueden, yo no sé, yo no quiero aventurarme, no quiero arriesgarme, no quiero especular, pero sí que es muy preocupante. Francisco Garro, Trump ha sido el presidente más pacifista desde Carter. Es ¿What? una ironía, ¿no? Ah, sí. Si es una ironía, te la acepto. Te la acepto. Pero si es en serio, nada más te recuerdo una guerra que permanece ahí olvidada y la guerra es brutal. Yemen. Es un genocidio lo que ha ocurrido en Yemen. Y esto por culpa de Arabia Saudita, que ha hecho lo que se le ha pegado la gana y Donald Trump se lo ha permitido. Y no solamente se lo ha permitido, Donald Trump ha rearmado a Arabia Saudita. Es increíble lo que han hecho ahí. Y los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, que siguen avanzando los colonos, espero que sea una sarcasmo, ¿no? Pues sí. Dice Canario, Donald Trump, además de empresario y político, es un showman. Pues yo digo que es un empresario fallido y un político de poca monta. Lo que sí te concedo es que es un showman, eso sí te lo concedo. Así es. Dice Cuatalata, estoy ocupada siendo atacada por cuervos. Se ponga a resguardo. Todos están volviendo locos en Estados Unidos. ¿Dónde están los cuervos? Dice Sandman, una amiga me confirmó lo de San Francisco. Muchos hombres, además, que se drogan en vía pública y son tolerados. Eso sí, todos los días va el servicio de limpieza. Hasta tienen botes para echar jeringa. Pues sí, en distintas ciudades en Estados Unidos. También en Europa. En Europa, también. Lo interesante del caso... Las drogas son algo que sí, se comparten en todo el mundo y acaba la gente sí, viviendo en la calle. Lo interesante del caso es que si ustedes van, por ejemplo, a esta parte de Los Ángeles, donde hay un montón de homeless, o a San Francisco, o a Nueva York, en cualquier parte, en Baltimore, bueno, si ustedes van a estos sectores donde hay homeless, adivinen qué, va a ser imposible, casi imposible que se encuentren un inmigrante mexicano.
pues los inmigrantes mexicanos, por más que yo una vez me di a la tarea de tratar de encontrar un homeless mexicano, no lo hay en Estados Unidos. No lo encontraste. No, es que la gente se dedica a cualquier cosa. Se dedica a cualquier cosa, te cortan el pasto, te arreglan. O a reciclar, buscando botellas y en el área de Los Ángeles ves a los inmigrantes vendiendo naranjas en las esquinas, como si estuvieran en sus pueblos, y los americanos dicen, ¿y estos por qué venden naranjas en la calle? En la calle, cuando yo puedo ir al supermercado por naranjas, ¿no? Y es que se pierden de vista que algunos migrantes son de pueblitos y cuando llegan ahí, pues hacen lo que saben hacer. Venden naranjas ahí en el freeway. Pues mira qué cosas. Sí, mandó a la quiebra sus varias empresas, eso es cierto. Bueno, ¿qué más? Pues vámonos con el tema que yo creo que nos da, ya después de ver este panorama tan tétrico en Estados Unidos, vámonos a lo que está ocurriendo en México. Pero todo esto tiene que ver con la noticia que vimos ayer, perdón, que tiene que ver con los avances de esta vacuna de Pfizer. En este frasco están puestas las esperanzas de muchas personas. La empresa alemana BioNTech ha desarrollado una prometedora vacuna dentro de su proyecto Lightspeed, velocidad de la luz. La farmacéutica asegura que tiene una eficacia de un 90% ante el COVID-19. Unas 40.000 personas han participado en la tercera fase del estudio y cada una de ellas recibió 2 dosis. Un grupo recibió la vacuna y otro un placebo. Hasta ahora, 94 de los participantes se infectaron de coronavirus, pero según BioNTech, solo habrá resultados definitivos sobre su eficacia cuando se alcancen un total de 164 casos. La empresa alemana colabora con el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer. La próxima semana tienen previsto solicitar su autorización a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA. No se sabe cuándo podrá empezar a aplicarse en Alemania. Sobre todo al principio, no habrá bastantes dosis para todos. A quién se pondrá primero la vacuna se decidirá con una estrategia de vacunación elaborada por la Comisión Permanente de Vacunas, el Consejo de Ética de Alemania y la Academia Nacional de Ciencias. El gobierno federal la presentó este lunes. Y por eso es importante, también por la recomendación del equipo de expertos de estas 3 instituciones, que protejamos primero a quienes corren más riesgo de que la enfermedad sea grave o incluso mortal, que vacunemos primero a quienes se ocupan de los grupos de riesgo, especialmente en la sanidad y el cuidado de ancianos y enfermos, y que podamos garantizar que la vida pública siga funcionando. Según el ministro, casi el 40% de la población pertenece a grupos de riesgo, pero subraya que la vacunación será voluntaria. Con este virus, un índice de vacunación del 55 al 65% nos daría ya una buena ventaja y dejaría de haber la dinámica actual en la sociedad. Sin embargo, debemos convencer a una mayoría de los ciudadanos para que acepten vacunarse. Pues ahí está esta vacuna que es muy prometedora. Esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también hizo un recuento de esto, de la famosa vacuna de Pfizer, ¿no? Y Marcelo Ebrard dijo que, porque acuérdense que México como que tiene un menú de varias vacunas y el presidente Marcelo Ebrard habló de un paquete, ¿no? De creo que son 5 o 6 son el número de convenios que ha firmado México con los laboratorios que están en la carrera por encontrar la vacuna. Sí. Y entre ellos está Pfizer.
Sin embargo, el contrato no es lo suficientemente grande como para cubrir a toda la población. Exacto. Pero pues por algo se empiezan las cosas, porque de acuerdo con la forma en que se produce, lo que se quiere es que cuando menos un paquete de cualquiera de las farmacéuticas que logren presentar una vacuna confiable, pues llegue a México, además de que después se haga todo el proceso para dárselo a toda la población. Pero mientras tanto, pues estamos dentro de ese convenio con Pfizer y también estamos, lo recordamos todos, con la vacuna AstraZeneca Oxford, también la vacuna china, y dos más, ¿no? Pues mira, ahí están, en la AstraZeneca, Moderna, BioNTech con Pfizer, BioNTech, que es la que ha dicho que tiene el 90% de cobertura. Y bueno, se ha hablado en estos días de la importancia de esa vacuna, porque es una vacuna que es muy parecida en cobertura y en proceso inmunológico como puede ser la de la viruela, la del sarampión, que son vacunas que casi cubren el 100% de una infección. Porque recordemos que, por ejemplo, la vacuna que nos ponemos para la influenza tiene una cobertura del 40%. En cambio, esta que Pfizer está ahora mismo lanzando como fiable, dice que tiene una cobertura del 90%, que es impresionante ya que sea de tal medida. O sea, que pueda ser una vacuna como la del sarampión o la viruela en escala de cobertura. Y luego hay una propuesta, bueno, no una propuesta, hay una investigación que se ha hecho en torno a las vacunas que si ustedes se acuerdan, cuando nos pusieron las vacunas de la tuberculosis y la vacuna, esta que dolía muchísimo, que te la ponían en el hombro y que te hacía hasta una costurita. Sí. Bueno, pues esa se supone que además de darte cobertura contra la tuberculosis, amplía el espectro inmunológico de los humanos. Eso se está revisando ahora porque a algunos científicos que han seguido los pasos de esta vacuna, sobre todo en países africanos donde tardaron mucho más las vacunas en aplicarse, pues es una vacuna que ya no se aplica en muchos países y dicen que entonces muchas de las personas que no se han aplicado esa vacuna, bueno, siendo bebés, porque se aplican muy pequeños, no tienen tantas defensas como quienes sí se han aplicado esa vacuna. Entonces, ahí hay una gama impresionante de análisis acerca de que la vacuna no solamente te va a dar una cobertura contra un virus o una bacteria en específico, sino que también estimula el sistema inmunológico para otras cosas más. Entonces, pues estamos viendo a estas alturas del partido que las vacunas no solo son buenas, sino que son 2 veces buenas. Pero, y la que Pfizer ahora mismo que está dando a conocer sus resultados, pues es digna de mención y abre muchas esperanzas, aunque sabemos que todavía no la van a aplicar mañana mismo, porque todavía necesita un largo proceso. Sabemos que el proceso de fabricación y distribución es bastante largo. Bueno, pero tenemos ahí un convenio con ese laboratorio. Sí, con Pfizer y BioNTech, pues son los alemanes, sí. Que según dijo Marcel Ebrard, dice, tenemos un acuerdo de precompra para cubrir de 7.75 a 17.2 millones de personas.
Pero entonces es insuficiente, Gildi, de casi 8, es entre 8 y 18, 17 millones, es muy poco, pues somos 120 millones de ciudadanos. La pregunta es, y además Pfizer tiene que esperar a que las autoridades regulatorias de Estados Unidos le den el visto bueno, igual a la Unión Europea, y se espera que para diciembre produzcan al menos 15 millones de vacunas. Es decir, y yo sospecho que los primeros que van a aplicarse, pues es en Alemania, ¿no? Pero los alemanes, como escuchamos hace un momento, ya decidieron cuáles van a ser los criterios. Van a elegirse a las personas más vulnerables, trabajadores de salud, y Pues por ahí debería de empezar. Exacto. Tienen que ser los trabajadores de salud. Sí, pero como dijo Marcelo Ebrard, hoy nos toca ser optimistas por los resultados que se están obteniendo en los estudios de diversas vacunas que se encuentran en la investigación en las diversas firmas internacionales. Qué bueno, dice, y también adelantó que se van a llevar a cabo, bueno, no lo adelantó, sino que lo confirmó, los ensayos clínicos de la fase 3 de CanSino Biologics, que van a comenzar, que ya comenzaron en Guerrero y Oaxaca, y después irán a Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán y Nuevo León. Se prevé que esta semana llegue el segundo cargamento de 14,000 unidades del producto para las pruebas, que consta de 7,000 vacunas y 7,000 placebos. Pues bueno, y explicó que la idea de que empiecen en Guerrero y Oaxaca es porque se tiene también, para que no se queden todas en la Ciudad de México o en las ciudades, y que sean probadas en la población originaria y en esas regiones. Entonces, pues ahí la llevamos con esta vacuna, y sí, no son suficientes el número de vacunas que podrían llegar desde Pfizer, pero se empieza por algo, y esto es, como dicen, pues desde luego los trabajadores de salud, que son los que, pues los que al final de cuentas son los que nos van a cachar a todos, ¿no? Sí. Bueno, y esto es lo que dijo Marcelo Ebrard, y precisamente durante esta misma rueda de prensa esta mañanera, el presidente se refirió a las resistencias que sigue enfrentando su gobierno y habló de la corrupción que había, y hoy también habla de cómo estas farmacéuticas que se han visto desplazadas por su gobierno. Miren, aquí tenemos la nota de nuestra compañera Fabiola Martínez y Alfonso Rutia en La Jornada. Dice, las farmacéuticas desplazadas financian a opositores. Sí. Eso es lo que dijo el presidente Hoy. Dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que su gobierno dará en automático la autorización para importar medicamentos a farmacéuticas previamente avaladas, a fin de agilizar este proceso, y advirtió que no se pondrá de rodillas frente a las empresas que provocan desabasto. Mencionó que empresas afectadas por las medidas anticorrupción son las que financian a los grupos opositores a su administración. Sin embargo, dijo que la cuarta transformación seguirá adelante. Comillas, uno de los grupos que está promoviendo esta alianza está siendo financiado por empresas que hacían su agosto, que sacaban provecho, que no pagaban impuestos, entre otras cosas, durante todo el periodo neoliberal. Y una de esas empresas vende medicamentos, PISA, que le aporta dinero, señaló durante la conferencia de prensa. Así como esa empresa, añadió, otras participan en la campaña porque están muy molestos, porque optamos por comprar los medicamentos en el extranjero. Recordó que este proceso se hará a través de la Organización de las Naciones Unidas, y expresó el presidente, no saben cuántas resistencias estamos enfrentando. Y puso, por ejemplo, esto. La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, había establecido que se necesitaban 90 días para dar permiso de importación de medicamentos, luego 60 para desalentar a las farmacéuticas extranjeras y decir,
¿cómo le voy a...? Y estas decían, ¿cómo le voy a vender al gobierno de México si no me van a dar la autorización? Entonces mencionó que ante ello fue necesario hacer un decreto para validar los registros de estas farmacéuticas ya tienen en sus países, porque estamos hablando de empresas serias que no tengan que tramitar un nuevo permiso de COFEPRIS, porque todo esto, como lo dijo el presidente, va a ser gestionado por la Organización de Naciones Unidas, que ofrece garantías de transparencia y honestidad. Y yo creo que es muy interesante esta batalla que se está dando entre el poder político, hay que llamar las cosas por su nombre, y estos poderes fácticos, estos magnates que se convirtieron en un cártel muy poderoso, es un poder fáctico que sigue embistiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y se han convertido en una suerte de quinta columna que se agrupa en torno a la frena, primera frena, segunda frena, y todos estos grupos bajo la égide ideológica, la asesoría ideológica e intelectual de gentes como Enrique Krauss, ¿no? Y Héctor Aguilar Camín. Entonces yo creo que la batalla que está librando Andrés Manuel López Obrador, en cierto sentido, era previsible, era más que previsible, ¿no? La otra pregunta que yo me hago, francamente, es si el presidente de México va a tener tiempo y recursos para ganar esta batalla. Es una pregunta sincera, honesta, que yo me hago. ¿Tendrá el presidente el tiempo suficiente para ganarle este pulso a estos grupos, a estos poderes fácticos que hicieron de México su hacienda personal? Consideraron que el país les pertenecía. Pues yo espero que sí, tengo fe en de que se va a ser capaz de que la 4T, que de hecho la 4T todavía no sé, todavía no ha habido una cuarta transformación en los hechos, quiero decir. Vamos a ver si el presidente tiene suerte. Sí, mira, te mandé a tu Twitter la tablita que mandó Marcelo Ebrard, sí, sobre las vacunas, que está muy bien explicada porque pues está ahí cada una, está muy bien recordar que cada una por ejemplo dice ahí, ¿no? COVAX, que es este portafolio de 18 vacunas que se lleva con la ONU, y son 18 vacunas de 2 dosis para 51.5 millones de dosis que llegarían a 25 millones de mexicanos, y que parece ser que el flujo de dosis llegaría a partir de marzo de 2021. Luego está la AstraZeneca, luego la CanSino Bio y luego la Pfizer. La Pfizer es RNA de 2 dosis también, y son entre 15 y hasta 34 millones de dosis. 34.4 millones de dosis. Que sería entre 7.5 y 17 millones de mexicanos. Y el flujo de dosis entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021. Entonces, habría dosis, estarían llegando en el transcurso de un año. Entonces, esa es la última, o sea, la que más mejores resultados ha dado, y que al estar basada en RNA, pues puede ser tan buena o tan importante como lo han sido la de la poliomielitis, la de la viruela. Y la de CanSino Bio, pues ahorita mismo está detenida porque tuvo problemas en Brasil. Sí. Entonces, y la de AstraZeneca, que es la AstraZeneca Oxford, que también parece que está cubriendo bastante bien, pero todavía más atrasada, va un poco más atrasada en su prueba en fase 3,
que la Pfizer. Pero bueno, pues está allí ya la Pfizer y esos son, sean o no, buenas noticias, queramos o no. Pregunta Entonces, Canario. Todos esos. Pregunta Canario esta vez. ¿Quién le responde a Canario? ¿Qué? ¿Qué le Pregunta, respondes? ¿todavía sigue AMLO? ¿Qué? Sí, todavía sigue Canario. Todavía sigue. Pues si López Obrador acaba de iniciar su... No, pero lo que pasa es que Canario vive en España, por eso... Ya supongo, pero, o sea, López Obrador ganó las elecciones en 2018 y en México las elecciones, bueno, en la administración dura 6 años sin opción a reelección. Esa es una diferencia bastante importante con España. En México solo puedes competir una vez por la presidencia, la ganas y solo puedes estar 6 años. Así es. Y López Obrador pues apenas tiene 2 años. Que apenas va... O sea, está en el primer tercio de su mandato. Pues así las cosas. Bueno, también vamos a hablar de esta nota que dio mucho que hablar ayer. Lo ocurrido en Cancún, ¿no? Ya ven que hubo balazos, fue un caos, de veras. Se ve que se pasaron los policías, ¿no? Sí, y de hecho ya se produjo la renuncia del policía, ya se produjo la renuncia del jefe de la policía local, y y fue, pues, de veras que es espeluznante. Yo creo que dispararon al aire y Sí, se ve que dispararon al aire, pero creo que los golpes y la violencia fueron demasiado... ¿Acaso los medicamentos? Pues... demasiado excesivos. De acuerdo con... Por ejemplo, en la jornada ya nos comentan que cayó ya, bueno, que ya fue despedido el jefe de policía de Cancún porque lo culpan de esa represión. Eduardo Santamaría fue separado hoy de su cargo de director de la Policía Municipal y de Tránsito de Benito Juárez, Cancún, después de que ayer elementos de la corporación dispararan al aire para dispersar a manifestantes, principalmente mujeres, que exigían justicia por el asesinato de Alexis, una joven de 20 años que desapareció el sábado y fue encontrada muerta al día siguiente. La manifestación y la intervención policial ocurrieron en la Plaza de la Reforma, frente a la sede del ayuntamiento. El gobernador del estado, Carlos Joaquín, en un mensaje transmitido la noche de ayer, responsabilizó a Santamaría de dar esa instrucción. El mandatario reprobó contundentemente lo sucedido y pidió que en tanto se llevara a cabo la investigación, la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, diera de baja a los funcionarios municipales involucrados. Aclaró que él solicitó al secretario de Seguridad Pública del Estado, Alberto Capella, que no hubiera violencia ni agresiones durante las protestas contra los feminicidios que se tenían programadas en diferentes municipios del estado. Dijo, no es tiempo de echar culpas ni de evadir responsabilidades, es tiempo de seguir avanzando como lo hemos venido haciendo en resolver de fondo el problema de la violencia contra las mujeres, al tiempo que defendemos invariablemente la libertad de expresión. Capella declaró que fue una estupidez la decisión tomada por Santamaría y lamentó lo sucedido. La fiscal general del estado informó en su cuenta de Twitter anoche que no hubo ninguna persona detenida antes, durante ni tras la manifestación que se llevó a cabo en distintos puntos de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Otón, Blanco y Felipe Carrillo Puerto. Pues así está. Fue destituido. ¿Qué está haciendo la Fiscalía General de Justicia? Cuidado, váyanse.
¡Váyanse! Salió la policía a disparar, a empujarnos, a tirarnos. Había mujeres en el piso. Por eso estamos luchando, por eso estamos aquí en las calles, porque sale la policía y nos sentimos más inseguros que nunca. Por eso es que estamos aquí, frente al Estado, buscando justicia. Las mujeres deberían estar vivas, están muertas, y la policía, ¿qué hace? Lo único que hace ha salido a reprimir a la gente que está luchando por justicia. Así no se hace, y lo único que van a lograr es que la gente que salimos hoy regrese aquí y se vuelva a manifestar y nos volvamos a hacer escuchar, porque no vamos a vivir en una ciudad donde no nos sintamos seguros y no lo vamos a aceptar, por lo menos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos informa de al menos 8 personas detenidas que se encontraban anoche dentro del Palacio de Gobierno. Los agentes también intentaron quitar teléfonos y cámaras a los periodistas que cubrían la protesta. Oye, carnal, ¿eres consciente que estás tirando bala en una manifestación pacífica? 2 periodistas que cubrían las protestas resultaron con heridas de bala. Cuando los manifestantes se dispersaron, se retiró la policía, pero luego llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes formaron una valla frente al Palacio de Gobierno de Cancún. Ya tiene la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional estuvo ahí, digo, y se acuerdan este muchacho del Movimiento Ciudadano, el que fue representante de México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se llama este muchacho? Bueno, que acusó a la Guardia Nacional de Álvarez y Casa. Álvarez y Casa acusó, sin aportar pruebas, a la Guardia Nacional de haber disparado contra los manifestantes, cuando en las imágenes no hay evidencia de ello. Sí que hubo tiros desde la policía, pero como nos decía Hildy, ya se produjeron las primeras renuncias. Este martes ya Isaac Yanis, secretario del Ayuntamiento de Cancún, renunció luego de que hubo esta represión policíaca contra los manifestantes. Él es el segundo funcionario que deja el cargo en el municipio en menos de 12 horas. Un grupo de reporteros realizó hoy una marcha de la Glorieta del Ceviche hasta Palacio Municipal en protesta por las agresiones que algunos comunicadores sufrieron durante la cobertura de la manifestación ayer. Edward Solís, hijo de la reportera Cecilia Solís, quien resultó herida la víspera, confirmó que su madre está fuera de peligro, pero tuvo que ser intervenida quirúrgicamente porque recibió un impacto de bala que entró y salió en una de sus piernas. Pues eso es lo que pasa cuando se dispara sin sentido y cuando se dispara al aire. Todos sabemos que incluso si disparas al aire, una bala que viene en caída te puede perforar el cráneo. Pues sí. Bueno, y hoy mismo, a pesar, y regresamos a Estados Unidos porque eso sigue ahí, el presidente electo, Joe Biden, acaba de designar a un grupo para que se encargue del proceso de transición. Dice, a pesar de que la administración Trump bloqueó su acceso al gobierno, el presidente electo Joe Biden ha seguido adelante este martes con un paso clave en la transición de poder: nombrar a los equipos que comenzarán a recopilar información sobre las operaciones federales. El equipo de transición de Biden ha reunido a una lista de 500 expertos en política federal, desde la diplomacia hasta la exploración espacial, que formarán la columna vertebral del esfuerzo para prepararse para liderar el gobierno de Estados Unidos. En enero, aprendiendo de la fuerza laboral, ahora qué esperar en cada agencia sobre personal, tecnología, política y asuntos programáticos. Comillas, se trata de preparar a los líderes del gabinete para liderar, equiparlos con la información que necesitan, dijo un funcionario de la transición de Biden a propósito del lanzamiento de este comité, de este grupo. Es decir, Donald Trump insiste que todavía no reconoce, ¿no? Y ahora, a pesar de ello, Joe Biden, yo creo que hace bien, sigue adelante con sus planes de transición en el gobierno. Y así están las cosas. Realmente yo creo que, y fíjense aquí,
Están entreteniéndose Juan Polainas con Canario. Okay. Pues vamos a ver esta situación y se dan cuenta que en Estados Unidos el Pentágono, es decir, los militares, porque tras la renuncia de Mark Esper se han producido renuncias en cascada, y entonces, ¿cuál es el problema aquí? Cuando renuncia, fíjense, se produce ya la renuncia del secretario de Defensa, palabras mayores, y luego se producen una serie de renuncias en cascada, pero de forma voluntaria, porque despidieron a su secretario de Defensa. Entonces, ahora mismo, en el Pentágono, en la Secretaría de Defensa, hay un vacío de poder. A tener en cuenta, apúntenlo, vacío de poder en el Departamento de Defensa. Luego, la administración Trump ya dio a entender que es muy posible que en el curso de las próximas horas despida a la directora de la agencia de inteligencia, la CIA. Es una veterana operadora de la CIA, esta es una de las agentes más respetadas. A ver si consigue su nombre, se me va de la cabeza. La directora de la CIA. Es legendaria esta directora de la CIA porque fue la que estuvo en operativos en Irak, en Afganistán, y es muy respetada. ¿Gina Haspel? Sí. Le quiere cortar la cabeza a Donald Trump. ¿Por qué? Porque tampoco ella se quiso sumar a las teorías de la conspiración impulsadas por Rudolph Giuliani que apuntaban hacia el hijo de Joe Biden, que decía que se había en Ucrania, que se había corrompido y que recibía dinero de China, y la CIA se negó a respaldar estas teorías conspirativas. Bueno, entonces ya está en la lista de los posibles despidos la directora de la CIA y el director del FBI. Entonces imagínense, se va a producir un vacío de poder como ya lo hay en el Pentágono. Va a quedar descabezada la CIA y muy posiblemente el FBI. Imagínense, la seguridad nacional de Estados Unidos en manos de quién va a estar. Imaginen que pasa un atentado. Imagínense que se produce un ataque. ¿Ven el grado de irresponsabilidad del señor Donald Trump? Bueno, y además se teme a otra cosa, Se teme que como expresidente Trump podría revelar los secretos que aprendió mientras estaba en el cargo. Exacto. Eso es lo que temen los funcionarios actuales y anteriores. Es decir, en las peores manos están los secretos de seguridad nacional. Y yo creo que ni en una novela de las más desquiciadas se ha tenido esta idea de que un expresidente de Estados Unidos puede ser el peor riesgo para la seguridad nacional, ¿no? Sí. No, es de locura lo que está pasando, insisto, es de locura. Donald Trump despide al secretario de Defensa, Pues, da las señales de que quiere despedir a la directora de la CIA y al del FBI, que también quiso respaldar la famosa teoría de que la administración Barack Obama había espiado a su campaña en el 2016. Así es que... Si ya como presidente reveló selectivamente información altamente clasificada para tocar a sus adversarios, imagínate qué ventajas políticas y incluso detalles para impresionar a intimidar gobiernos extranjeros que puede poner en peligro las capacidades de inteligencia de Estados Unidos. Bueno, fíjense, todo este contexto para volver a insistir en la decisión del presidente de México de no reconocer por el momento al presidente electo Joe Biden. Imaginen si Donald Trump está haciendo este tipo de locuras, descabezando al Pentágono, a punto de despedir a la directora de la CIA y del FBI. Imagínense si en estos momentos Andrés Manuel López Obrador reconoce la victoria de Joe Biden y le dice, sí, nos entendimos bien con Donald Trump, pero mejor nos vamos a entender con usted. Usted que no está loco y eso, imagínense. No.
Es que Donald Trump es capaz de cualquier locura, en verdad. Yo insisto, yo creo que la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de aplicar lo que se conoce, y es doctrina de diplomacia cautelosa, que además viene respaldada por la famosa doctrina Estrada, de que no entrometerse es la perfecta coraza. Pero yo creo que es de verdad, porque en serio, ustedes cuando se enfrentan a un loquito o a un muchacho que está drogado y que los quiere asaltar con una navaja, ¿qué es lo que hacen? No, pues quédate con mi cartera, man. Ahí está mi reloj, man. ¿No? Así con Donald Trump hay que tratarlo. De verdad. O sea, porque si no, en serio. Entonces, pero viene Buscaglia. Pero ¿cómo es posible que el presidente y el Junior, Kraus Jr., esto quiere decir que Trump, que Andrés Manuel sigue apoyando a Donald Trump? Y dices, qué deshonestidad intelectual de ambos, qué deshonestidad intelectual. Pero en fin. Dice María Zambrano, eso les pasa por votar por show businessmen. Así es. Y dice Leticia Hernández, que es mi hermana, mi hermanita. Güera, ¿cómo estás? Te mando un saludo, un beso. Mira, esta cosa se llama Nico. Es nuestro técnico de señales de internet, que a veces nos juegan, no es muy eficaz, digamos, como técnico. ¿Qué dice? Que si esa hermosura bebé se llama Nico. Nico. Bueno, queridos amigos, llegamos hasta aquí. Gracias por acompañarnos en este espacio de No Apto para Cínicos. Los esperamos mañana en punto de las 14 horas. Gracias por estar con nosotros. No se olviden de dejar su like. Les agradecemos. Dice, es cierto lo que dice María Zambrano. Mira, lo que dice María Zambrano, y aquí ¿verdad? También está siendo entrenado para olfatear COVID. Mira, aquí está. No, Despídete. La que vamos a entrenar es a Lola. A Lola también. Él sabe. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Europa. Buenas tardes, Estados Unidos. Y nos vemos mañana. Buenas tardes, México también. Nos vemos mañana en punto de las 14 horas. Chao. Hasta la vista.